Que Dios les bendiga y les guarde, queridos amados hermanos. Es una bendición, una alegría, verdaderamente un gustazo estar con todos ustedes en este lunes. No es cierto, no es lunes, es viernes 23 de diciembre de 2022. Estamos en la serie de devocionales La Visita Esperada. Hoy es el día 27, ya casi cumplimos un mes estudiando pasajes del Antiguo Testamento que apuntan a Jesús. El devocional de hoy se titula Él vino a morir. Mis queridos hermanos, Él vino a morir. Tiempo de Navidad es tiempo de celebrar la vida y de gozo y de alegría, pero no debemos olvidar la razón por la que Cristo vino a nacer entre nosotros. Él vino a morir. Era un bebé hermoso y no sé si la gente se preguntaba que para qué había nacido, cómo iba a acabar su vida. Iba a acabar muriendo por nuestros pecados en una cruenta, en una cruel cruz. A eso vino a morir. Hay poemas, hay canciones que refieren a eso. Hay una canción muy famosa que le dice a María: María, ¿sabías tú que tu hijo va a sanar a los ciegos, que va a dar a andar a los cojos? María, ¿sabías tú que tu hijo va a calmar las tormentas y que los vientos van a obedecer su voz? María, ¿sabías tú que iba a predicar con verdad y que iba a apacentar a su pueblo como un pastor apacienta el rebaño? María, ¿sabías tú que iba a hacer milagros, sanar enfermos? María, ¿sabías tú que iba a caminar sobre el mar? María, ¿sabías tú que iba a morir sobre una cruz y derramar toda su sangre por la salvación de aquellos que creen? Es impresionante pensar en eso, porque tiempo de Navidad es bastante de alegría y de gozo y de celebración y de fiesta, pero no debemos olvidar a qué vino, por qué nació: para morir por nuestros pecados y resucitar con poder. Y de eso vamos a hablar hoy. Y seguimos en el libro del profeta Isaías, que es un libro con muchísimas enseñanzas y con muchísimas referencias al nacimiento de Jesús. Ya llegamos al capítulo 53. Hoy vamos a leer el capítulo 53 y es un capítulo que no se lee en Navidad casi nunca, porque realmente no es un texto que nos hable del nacimiento necesariamente de Jesús. Nos habla más bien de la muerte de Jesús. Es impresionante esta profecía, miles de años antes, y anuncia, profetiza, dice cómo va a sufrir el Mesías. Saben ustedes que los judíos no interpretaban este pasaje como que se refería al Mesías, porque los judíos esperaban un Mesías victorioso, no sufriente, un Mesías conquistador, no uno que venga a ser rechazado, un Mesías que gane, que tenga un gran ejército y que sea poderoso, no uno que venga a morir. Los judíos interpretaban este pasaje como hablando del pueblo de Dios en su sufrimiento, el pueblo de Dios cuando fueron conquistados, cuando fueron pues sometidos hacia otros pueblos. Sin embargo, cuando nosotros lo leemos, es imposible no ver a Cristo Jesús. Se nos dice que fue rechazado, se nos dice que fue como oveja al matadero, que por su llaga todos fuimos sanos. Incluso se habla de su muerte y de cómo fue contado entre los pecadores, pero enterrado entre los ricos, que es exactamente como muere Jesús, entre dos ladrones, pero su tumba estuvo en la tumba de José de Arimatea, un hombre de dinero. Así es que este pasaje de Isaías 53 se le conoce como el poema, uno de los poemas del siervo sufriente, y no hay manera de evitar pensar en Jesús. ¿Y qué tiene que ver con Navidad? No anuncia, no nos dice nada de su nacimiento, ni de Belén, ni de los pastores. ¿Qué tiene que ver con Navidad? Bueno, tiene que ver que la razón por la que Cristo Jesús vino a la tierra es para morir, y eso es simplemente impresionante. Vamos a leerlo, no todo, vamos a leer unos cuantos pasajes de Isaías 53 y encontrar enseñanzas para nuestra vida, no sin antes orar. Gracias, Señor, por venir a la tierra, por enviar a tu Hijo Jesús a la tierra a morir. Señor, y Jesucristo puso su vida, nadie se la quitó, sino que tu Hijo Jesucristo puso su vida voluntariamente por nuestra salvación, por el gozo puesto frente suyo, soportó la muerte y el oprobio, Señor, porque nos amó. Permítenos valorar ese sacrificio y vivir por él. Y en esta Navidad, Señor, celebrar la vida de Cristo Jesús, pero también recordar su muerte que nos dio vida, porque de su sangre fuimos todos sanos y de su herida encontramos la salvación. Permítenos vivir para eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Isaías 53. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo
para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es un texto hermosísimo, mis queridos hermanos. Y saben que sí nos habla un poco del nacimiento de Jesús, porque ya veremos en Isaías y en otros pasajes de los profetas, se habla del Mesías y del nacimiento del Mesías como un retoño del tronco tirado de Israel, de Isaí, de David. Se creaba esta imagen del pueblo de Dios y de David y los descendientes de David como un tronco, como una planta, como una rama que ha sido pues cortada del árbol, que está tirada en el suelo. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo de Dios había sufrido fracasos, no porque Dios los haya desechado. Dios no desechó a su pueblo, Dios no desecha a su pueblo, pero sí han sido disciplinados y el pueblo de Dios se siente como que Dios los abandonó, cuando fueron ellos los que abandonaron a Dios. Y se sienten como tirados en el suelo, como que han sido, como un tronco que ya no está con su raíz en el suelo, vivo, floreciente, sino se sienten muertos, derrotados. Y las profecías de Dios, las promesas de Dios decían, de ese tronco saldrá vida, de ese tronco va a venir una rama que va a salvar y va a restaurar. Y aquí nos habla de eso, dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, como raíz en tierra seca. Y después sigue diciendo, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. No, Jesucristo no nos vamos a enamorar de él por su físico y por su apariencia. Y ahora, yo creo que el Señor Jesús era hermoso, era guapo, pero no es esa la razón. No es esa la razón por la que nos atrae. No es esa la razón por la que le amamos. Y además, en la cruz del Calvario, en la cruz, después de soportar los azotes, los golpes, la corona de espinas, el sol, la lanza clavada en su costado, seguramente quedó así, sin hermosura, sin atractivo, para que le deseemos, para que si le amamos no sea por eso. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mis queridos hermanos, una de las características de Jesús es esta, y es duro escucharlo, pero es esta, es el gran rechazado. Es el gran rechazado de la historia. Para los que son de la primera iglesia bautista de Garland, tenemos un servicio de Nochebuena en línea en el que vamos a hablar de esto, de Jesús como el gran rechazado. Y los invito a todos que están escuchando este devocional que también sigan esa página, Primera Iglesia Bautista de Garland. El día 24 tendremos un servicio en el que hablaremos precisamente de esto, en nuestras redes, en Facebook y en YouTube. Jesús como el gran rechazado. Fue rechazado desde antes de que naciera, ya se decía, va a ser despreciado y rechazado entre los hombres. Y se decía de él cuando nació que no hay lugar para él en el mesón. Antes de nacer se decía, no hay lugar para él en el mesón. Y nació, creció y predicó y hubo quien le rechazó. Bueno, lo terminaron crucificando. Y aún el día de hoy hay quien lo rechaza. ¿De cuáles eres, mi querido hermano? ¿De los que lo rechazan o de los que reciben y aceptan su sacrificio y su amor? Déjame te digo 3 enseñanzas para terminar este devocional. Número 1, encuentra la belleza escondida. Hay belleza escondida que no todo el mundo alcanza a ver. Es triste que a veces los grandes conciertos, las cosas que todo el mundo ve, que traen masas, son las cosas más feas y de menor calidad. Grandes artistas, poetas, artistas de verdad, nadie los va a ver. Y artistas por ejemplo, en la música, de calidad bajísima, de letras malas, de música terriblemente mala, las multitudes van tras ellos y juntan, llenan estadios y venden millones de discos. Es triste que a veces el mundo va tras lo vulgar, tras lo superficial. Mi querido hermano, es triste que a veces Jesús no es el más popular. Esa es la verdad. Hay gente que rechaza a Jesús, hay gente que en Navidad celebra cualquier otra cosa, y es más, a veces es la mayoría. Pero ¿sabes de qué nos habla eso? Que la mayoría no siempre tiene la razón. La mayoría va a menudo tras la basura. En Cristo Jesús, a veces sin atractivo, es la cosa más atrayente del mundo. Y es la cosa más bella del mundo, su sacrificio en la cruz. Descubramos, encontremos esa belleza, esa gloria manifestada en la cruz de Cristo, en su nacimiento sencillo en un pesebre, no en un trono, no en un palacio,
No fueron multitudes a ver el nacimiento de Jesús, unos cuantos pastores, una tribu de sabios de Oriente. No fueron multitud, no llenó estadios Jesús cuando nació. Solamente aquellos que buscan de verdad la belleza de Cristo Jesús, su nacimiento, su muerte, lo encuentran. Número 2, recibe al que ha sido rechazado. Mi hermano, recibe al gran rechazado. Ya hubo suficiente odio, ya hubo suficiente rechazo en contra de Cristo. Que en tu vida no sea el caso. Que en tu vida haya aceptación, recibimiento del gran rechazado, que en ti sí haya lugar para él en tu corazón. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ya hubo suficiente rechazo, que en tu corazón no haya rechazo, sino recibe a Cristo en esta Navidad. Y por último, reconoce al Rey sin corona. Es un rey sin corona, es el Rey de reyes, Señor de señores, pero no nació en un palacio, no nació con corona de oro y joyas, incrustaciones de diamantes. Al contrario, nació en la sencillez. Reconócelo como Rey en tu vida. Él vino a nacer como Rey, pero vino a morir. Vino a poner el mundo de cabeza. No vino a triunfar con espada y con ejército, vino a triunfar con amor y con sacrificio. Él vino a morir, mi hermano, creamos en Él. Y como dice mi padre, el pastor de la Iglesia Bautista Oreb, que también los invito a seguir esas páginas de la Iglesia Bautista Oreb de México. Si no las siguen, síganlas en Facebook, YouTube, Instagram y hasta TikTok ya tienen. Mi querido hermano, dice mi padre, en esta temporada, feliz visitación. Él nos visitó. ¿Y sabes para qué nos visitó? Para morir por nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo, por visitarnos, para morir por nosotros. Señor, es impresionante. Y este pasaje de Isaías lo anunciaba siglos antes, Señor. Queremos, Dios mío, reconocerte, verte, ver tu gloria, ver tu belleza, aún, Señor, en la crueldad de la cruz, en la razón de nacer, que era morir. Queremos, Señor, recibirte, recibir a tu Hijo Jesús, no rechazarte como aquel mesonero de Belén o como los profetas, los falsos profetas, Señor, o la gente que mataba a tus profetas verdaderos, o como la gente, Señor, que a los tuyos viniste y no te recibieron, o como los muchos, las multitudes de hoy, Señor, que en Navidad ni siquiera se acuerdan de tu Hijo Jesús. No queremos ser de esos que te rechazan, sino de los que te reciben. Te pido bendición para todos mis hermanos, bendiciones abundantes en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría volverlos a ver el día de mañana. Bendiciones.